Y seguimos con más de este Mobility Summit. Y en este momento tengo a mi lado a Facundo Jaime, que es vocero del Observatorio Vial del SECAITRA. Esperen que voy a decir el nombre completo. Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina, que es una cámara que agrupa empresas nacionales e internacionales proveedoras de equipos, software y servicios relacionados con la seguridad vial y las infracciones de tránsito. ¿Lo dije bien? Lo dijiste bien. Muy bien. Bueno, Facu, empecemos hablando un poco sobre cómo se pueden evitar que los accidentes automovilísticos dejen de ser una de las principales causas de muerte en la Argentina. Bien, la realidad es que esto tiene que ser un esfuerzo mancomunado. Lamentablemente no podemos poner en cabeza ni de los usuarios ni del Estado la responsabilidad absoluta. Aquí la realidad es que hay que hablar de factores fundamentales que yo siempre digo lo mismo. Ahora más adelante seguro hablemos de los avances tecnológicos, pero lamentablemente no hay avance tecnológico que pueda empatar, ni siquiera acercarse, y esto lo digo sin miedo a sonrojarme, si vamos adelante en 50 años y seguramente nos vamos a maravillar con los avances tecnológicos que haya, yo sostengo hoy, siendo 2023, que nada se va a poder comparar con la concientización, la educación y obviamente la responsabilidad individual, entendiendo que esto es una problemática social. Pero hay cosas que se pueden hacer desde el lado del Estado, seguramente, ¿no? Y del lado del privado también. La realidad es que, más allá de esto que te acabo de comentar, los avances tecnológicos hoy ponen facilidades al aparato estatal que hace algunos años no estaban. Yo creo que en el futuro se recordará este lustro que estamos viviendo como un lustro bisagra en donde principalmente los avances tecnológicos van a permitir generar primero herramientas de control, pero también herramientas de prevención. Y acá me detengo, porque la prevención no va a ser cualquier prevención, va a ser una prevención meramente predictiva. Es decir, que la prevención no se va a hacer sobre conductas en abstracto, sino que las herramientas que van a estar a disposición, principalmente estoy hablando de la inteligencia artificial y la analítica de video, van a permitir poder moldear mucho más a la problemática local, porque obviamente en nuestro país, como bien sabrás, hay distintas jurisdicciones que tienen distintos problemas y que cada problema debe ser atacado con la especialidad de la jurisdicción que lo quiere atender, ¿no? Bien, vamos a hablar en un ratito más sobre tecnología, inteligencia artificial y demás, pero en principio, hablando un poco del rol del Estado, ¿no? ¿Qué puede hacer el Estado para lograr una movilidad más sustentable? Bien, en principio, y esto directamente es recomendación de la Organización Mundial de la Salud, esto está comprobado desde estudios de la Organización Mundial de la Salud, que hay una problemática que viene sostenida en los años y que no se piensa vaya a disminuir si no hay un ataque específico sobre los excesos de velocidad. Lo primero que la OMS recomienda es descender un 5% la velocidad de circulación normal. Esto, la consecuencia que va a aparejar es una disminución de como mínimo el 30% de los siniestros viales que hoy se conocen. Es decir, lo primero que hay que hacer es modificar las velocidades máximas de velocidad. Después el Estado, que esto ya viene sucediendo de un tiempo a esta parte, empezará cada vez con más insistencia a achacarle a las automotrices que los vehículos salgan de fabricación con ciertas modificaciones desde lo técnico, desde lo mecánico. Yo ayer escuchaba una publicidad en donde se ponderaba que el vehículo que se publicitaba iba de 0 a 100 en 3 segundos. Entonces, si nosotros pensamos en una movilidad cordial, en una movilidad Sustentable. no, quiero decir más armónica, no me sale la palabra. Está armónica. Una movilidad más armónica, tenemos que empezar a entender que los excesos de velocidad no hacen nada en ello. Reducen los tiempos para poder comunicar al resto, para poder entablar previsibilidad y obviamente la diligencia que se debe tener cuando se maneja un bólido de 3-4 toneladas debe ser tomada con la responsabilidad del caso. Y el Estado tiene que tener un rol punitivista, tiene que tener un rol más de educador. Viste que está el tema del scoring en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pensás sobre eso? La sanción no es otra cosa que una pata de este ordenamiento vial que para mantenerse ordenado va a estar sostenido por varias patas. ¿Qué quiero decir? El punitivismo no estará mal visto siempre que esté acompañado de otras políticas. Quizá
que hoy nos puede costar hasta un poco de trabajo imaginarlo, yo creo que el rol del Estado va a ir mutando. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, si bien muchas jurisdicciones cuentan con sus observatorios viales, los observatorios viales no son otra cosa que organismos estatales que recaban información. Bueno, yo creo que además de recabar información, los observatorios en un futuro van a tener que prever potenciales riesgos. Entonces, ahí vamos a ver cómo frente a un privado o un mercado privado que va a tener herramientas como la inteligencia artificial que son abstractas y macro, vamos a necesitar que el Estado nos baje línea concreta de cuáles son las necesidades que ese privado debe desarrollar para poder atenderlas. Porque recordemos que los privados en esto de la seguridad vial tienen 3 clientes: municipios, provincias o estado. Entonces, yo puedo ser un privado y tener brillantes ideas, pero si luego eso del abstracto no se baja a una realidad porque quizá el Estado entiende que no es prioridad o que quizá tiene problemas más urgentes que atender, la iniciativa del privado va a quedar trunca por más de que sea una brillante idea. Hablemos finalmente de esto que das como cuentagotas, que es la inteligencia artificial. ¿Sí? En principio leía un poco lo que habíamos intercambiado antes de esta charla, hablar de modelos predictivos, de la capacidad para detectar infracciones. ¿Qué usos existen hoy con la inteligencia artificial que a ver, capaz nos sorprendés? Bien, hoy la inteligencia artificial es utilizada para la captación de infracciones de tránsito, es decir, para captar conductas que se separan de la norma. La realidad es que desde esta iniciativa, que quizá en el mercado argentino se empezó a ver hace unos 5 o 7 años, la realidad es que esto ha marcado las nuevas reglas del arte. ¿Por qué? Porque ningún fabricante que utiliza inteligencia artificial en sus procesos para captar infracciones de tránsito deja por fuera las estadísticas. Voy a poner un ejemplo claro. Un proveedor de tecnología que utiliza inteligencia artificial para captar el no uso de casco no se queda solo en eso, esa tecnología, sino que aprovecha los recursos y además censa si quizá no tenían patente, quizá si venía más de la cantidad de ocupantes en el vehículo. Es decir, me empieza a dar más datos, no solamente se queda en la captación de infracciones. Entonces, esto hay que traspolarlo a prácticamente cualquier equipo que utilice inteligencia artificial, porque dependiendo obviamente los parámetros e indicios que se le dé a esa tecnología, es que no se va a quedar ahí y va a seguir adelante en toda esa información que no será infracción de tránsito, pero que será de utilidad para poder realizar modelos predictivos en el futuro y así atacar el problema antes de llegar a la infracción. Un poco de miedo da a veces, ¿no? Todo este tema de cómo la inteligencia artificial, incluso los videos que usan inteligencia artificial, se meten en la vida de las personas, ¿no? En la famosa surveillance, ¿no?, de los ciudadanos. Contame un poco cómo ves esta contradicción, si se quiere, esta paradoja. Bueno, nosotros, yo acá sí hago la aclaración, soy abogado. La realidad es que en mi radar, siempre como límite a ello, está la Constitución Nacional. La realidad es que muy posiblemente, y te doy un ejemplo quizá más práctico, hoy, por ejemplo, realizar infracciones de velocidad utilizando inteligencia artificial, que a nivel mundial es la tecnología que prima para captar ese tipo de infracciones, hoy por normas, por normativa local, por no estar ajustada a ese tipo de tecnología, es que ese tipo de equipos no pueden ser implementados en el país. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el avance desde lo tecnológico es monstruoso y a pasos agigantados y exponencial inclusive, pero obviamente hay normas en nuestro país que habrá que ir modificando y así se irá corriendo también la inclusión de esta tecnología para captar distintas infracciones y conductas. Entonces, a donde quiero llegar yo es que en el ejemplo que te doy es la ley de metrología legal el límite, pero quizá en infracciones que pueden utilizar videovigilancia dentro del habitáculo del infractor, quizá ahí ya Constitución Nacional, derecho a la intimidad, es decir, siempre hay que ver cómo avanza la legislación y que no sea mucho más lento que lo que avanza la tecnología para ir acompañando el desarrollo. Es lo que suele suceder, digo, ¿no? O sea, la tecnología va mucho más rápido que lo que se adapta después la ley. Pasó con Uber, digo, por dar un ejemplo tonto. Yo te quería preguntar, un poco le hacía esta misma pregunta a algunos de los paneles anteriores, si los argentinos somos muy de estar ahí al filo de la ley, de ser muy infractores, si se quiere.
Sí, lamentablemente el argentino promedio, y espero no se sienta ofendido nadie, porque no es algo personal, sino que tiene que ver con un análisis más sociológico de la ciudadanía, el argentino suele ser transgresor, suele tener ciertos pensamientos que cuando hablamos de una seguridad vial armónica entran en colisión. El famoso "a mí no me va a pasar", el sentirse que uno está por el costado o por fuera de la norma. Eso es lo que hace que, obviamente, no una única conducta, pero en la sumatoria, una seguridad vial, un entorno vial que en ciudades como, por ejemplo, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es compleja, se aumente la complejidad también exponencialmente, porque la realidad es que uno puede decir, bueno, hago este sobrepaso por la derecha, pero eso tiene una especie de efecto dominó que va a llegar a otros vehículos, a terceros, a peatones, a ciclistas, a motociclistas, sin saber quién puede ser realmente el perjudicado en esa mala maniobra. Justo te iba a preguntar sobre motociclistas y ciclistas, porque no es todo autos en la Viña del Señor. Contame un poco sobre las nuevas problemáticas que existen para ellos, cuáles son estas problemáticas. Bueno, antes, para hablar de esto, te voy a dar un dato. La Dale. Organización Mundial de la Salud establece como promedio que en un año se pierden alrededor de 1.2, 1.3 millones de vidas, mientras que hay mientras que hay 50 millones de vidas que no se pierden, pero que sufren distintos traumatismos en siniestros viales. Dentro de este número monstruoso que te acabo de dar, el 49% son ciclistas, peatones y motociclistas. Entonces, si a esto que ya viene siendo una problemática que venimos arrastrando a nivel mundial a lo largo de los años, le sumamos que hoy, post pandemia, por también tratar de adaptarnos a distintos parámetros de sustentabilidad, se ha fomentado mucho la ciclovía y la utilización de los ciclistas, inclusive para el trabajo, que ahí es donde voy. La nueva problemática es el motoquero, el ciclista, que por estar trabajando se abre el verde y él está metido en el celular, viendo el pedido que tiene que llevar, aceptando el que tiene que, atendiendo el reclamo anterior. Entonces, si a esto también le sumamos un peatón, que también el peatón digital es una nueva problemática porque llega la gente a las esquinas y parece que está abducida Por el celular. en el celular, no levantan la cabeza, se ha transformado en algo muy sensorial, porque como tienen la mirada baja, ven que avanza la gente del costado y recién ahí comienzan su marcha, sin observar que el semáforo está en rojo, que los vehículos no estén pasando, sin realmente resguardar su propio físico. Entonces vemos como una problemática de quizá no menos de 20 años para acá, que es este 49% del total de implicados en siniestros viales. Le sumamos que hay mucha más dispersión de la atención y una problemática que viene acompañada del celular, porque cuando empezó en los automovilistas la problemática del celular, no se pensaba que podía llegarse al motociclista, perdón, o al ciclista, pero hoy hay soportes y hay una demanda constante laboral que la gente utiliza estos medios y que tendremos que ver cómo con estos medios predictivos que quizá hablábamos antes, empezar a cuidar la vida de ellos que sin duda por los números y también por una cuestión real, son sin duda la porción más vulnerable en la seguridad vial. Te hago una última pregunta como para cerrar. ¿Estamos muy lejos de este futuro atravesado por la tecnología que un poco nos comentás? No, yo creo que no. Yo creo que uno de los limitantes de esos avances será la legislación, quizá el principal, pero en la medida en que en los años que vengan, mejor dicho, tengamos ajustes legislativos que permitan que esa tecnología pueda avanzar y pueda ser utilizada, insisto, por el Estado mediante sus observatorios viales, sin duda el avance será monstruoso porque la realidad es que el universo de posibilidades que hoy presta la inteligencia artificial puntualmente excede a la imaginación. ¿Qué te quiero decir? Si en 5 años alguien entiende que esa tecnología se puede utilizar para recabar ciertos datos que impacten lo más directo posible en la vida de la gente, seguramente aparecerá tecnología de estas características e impactará en la vida de la gente. Es un lindo debate. Totalmente, seguramente el debate rote mucho y mute mucho con respecto a lo que hablamos hoy dentro de 5 años, eso es lo increíble también. Facundo, te agradezco muchísimo. Estuvimos hablando con Facundo Jaime, vocero del Observatorio Vial del SECAITRA. No voy a decir de vuelta toda la palabra de la cámara, pero te agradezco muchísimo por estar con nosotros. Y la verdad que fue muy interesante hablar sobre alternativas para una movilidad sustentable. Para los que están del otro lado, les digo que todavía queda mucho más de este Mobility Summit. Gracias.